Si yo preguntara a quién de los presentes se le escapó una oportunidad en su vida, estoy seguro que todos levantaríamos la mano, porque a veces no nos damos cuenta y tuvimos la gran oportunidad de aprovechar esa ocasión, pero se nos escapó de las manos. Si eso que estamos esperando no es tan importante, aunque todo es importante, la compra de una casa, un vehículo, un viaje, todo, pero no es tan importante, entonces no habremos tenido una gran pérdida. Pero hay oportunidades trascendentes, importantes, que implican la misma eternidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos la oportunidad de hablarle de Jesús a una persona con quien trabajamos, con quien estudiamos en la facultad o en el colegio, o un vecino, un familiar, y esa persona se va de este mundo, perdimos una tremenda posibilidad o oportunidad de haberle hablado de Cristo, porque nadie entra al cielo sin tener a Cristo en su vida. Cristo es el pasaporte al cielo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a Dios el Padre sino va por mí. Entonces habremos perdido la oportunidad de que esa persona se salve, y nosotros hemos perdido la oportunidad de ser testigos de Cristo como Él espera que nos seamos. Así que hay oportunidades y oportunidades que a veces se nos escapan. ¿Por qué se nos escapan las oportunidades? Bueno, hay una variedad de motivos. Uno puede ser porque dejamos para después. ¿Te pasó alguna vez? ¿Tenés la oportunidad? No, hoy estoy muy ocupado, voy mañana. Y fuiste mañana y ya se pasó la oportunidad, porque dejamos para después. Otro puede ser porque somos negligentes. Sabemos que tenemos que aprovechar y sabemos que una oportunidad dura poco, a veces dura un poquito más, pero cuando tenemos que aprovechar no lo hacemos, nos dejamos estar. O porque estamos distraídos con otras cosas de rutina. Estamos distraídos, no nos damos cuenta que ante nosotros hubo una gran oportunidad, pero se nos escapó de las manos. Otro motivo puede ser porque tenemos prejuicios. ¿Qué? Por ejemplo, bueno, no le voy a hablar a fulano de tal porque él es una persona muy religiosa y entonces no va a aceptar a Cristo. Pero al cielo nadie entra por ser religioso. Si alguien entra al cielo es por haber recibido en vida a Jesucristo en su corazón como Salvador y Señor y haberle confesado arrepentido sus pecados. La Biblia dice: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Vaya si es importante, pero a veces se nos puede pasar. A mí me pasó una vez y te puedo asegurar que tuve remordimiento de conciencia por mucho tiempo, porque dije: mañana voy a ir, y al otro día dije: mañana. Se me presentaron algunas emergencias y se me pasó, y cuando yo acordé, esa persona se fue de este mundo. Que Dios nos libre. Desde entonces, cada vez que el Señor pone a alguien en mi corazón, trato de obedecer. Así que tenemos esos motivos que nos pueden hacer perder las oportunidades. Hoy veremos que el Señor Jesús, durante su ministerio, aprovechaba cada oportunidad que se le presentaba. A veces tengo la impresión que Él mismo producía las oportunidades, hacía que las cosas sucedan para Él aprovechar esa ocasión. Otras veces se presentaban sin que Él programe para que se produzca la oportunidad. Pero durante el ministerio de Jesús, Él aprovechó cada oportunidad y eso nos motivará para que aprovechemos cada oportunidad. Ese es el nombre del tema. Ese es el título del mensaje. Aprovechemos cada oportunidad, porque la vida se va rápidamente y no sabemos cuándo nos iremos de este mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 4,
versículos 1 al 3. Juan 4, versículos 1 al 3, estoy por usar la Reina Valera contemporánea. Juan 4, 1 al 3 dice que cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan el Bautista. Verso 2, aunque en realidad Jesús no bautizaba sino sus discípulos, verso 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Tenemos que entender este pasaje. Los fariseos comenzaron a murmurar sobre una supuesta rivalidad entre los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús. Ellos pensaron, siempre andaban buscando algo para hacer problema. Entonces ellos comenzaron a murmurar, ¿viste? ¿Viste lo que está pasando entre Juan el Bautista y Jesucristo? Que los discípulos, que Jesús bautiza más gente, ni siquiera él bautizaba, sino sus discípulos, dice. Entonces cuando el Señor escuchó esa murmuración para que haya rivalidad entre los discípulos de Juan el Bautista y él, tomó una sabia decisión. Dice que entonces se fue otra vez a Galilea. Quiero recordar, no sé si tenés en la mente, el mapa de Israel. Al norte está Galilea, al centro está Samaria y al sur está Judea. Él estaba en Judea, pero cuando tomó esa decisión tuvo que ir al norte completamente a Galilea para que no se termine esa murmuración, falsa murmuración. Qué linda lección, ¿no? En vez de confrontar, andar peleando, ¿cuántas veces a nosotros podemos caer en esa debilidad? Yo le voy a decir a fulano. Él dejó todo y se fue a Galilea al norte. Los versículos 4 y 5 dicen que le era necesario pasar por Samaria. Lo leo lentamente porque ese versículo es muy importante. Así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Bueno, los judíos siempre daban la vuelta enorme para no cruzar por Samaria. Tenían que caminar kilómetros y kilómetros para evitar pasar por la franja que está en el centro, que es Samaria. Me gustaría explicarle toda la historia de Israel, o mejor, de los judíos en general, con los samaritanos, pero es muy extensa y se me va a ir el tiempo. Pero había un rechazo recíproco entre samaritanos y entre judíos. Los samaritanos se habían mezclado, eran híbridos, si podríamos decir, con paganos. No eran paganos del todo, pero no eran judíos del todo. Y había un rechazo recíproco. Ninguno de las dos partes se toleraban. Y mientras se podían evitar, evitaban. O sea que daban la vuelta para no pasar por Samaria. Pero Jesús rompió esos prejuicios y pasó por Samaria. Ahí tenemos una gran actitud del Señor. A veces nosotros, aunque no querramos admitir, nosotros también tenemos prejuicio. A veces decimos, esto es así, esto es así. ¿Qué es un prejuicio? Es un concepto muy subjetivo, muy nuestro. Pensamos una cosa y la damos por cierto. Entonces tenemos conceptos equivocados, prejuicio. Entonces Jesús rompió con todos esos prejuicios y cruzó por Samaria. Yo no sé la intención del Señor, si Él sabía lo que iba a acontecer en Samaria. Debo admitir que es probable que Él supiera, porque Jesús demostró saber todo lo que había en el hombre sin que nadie le contara. Entonces, yo supongo que a lo mejor sabía lo que iba a acontecer en Samaria. Pero esa es una conjetura mía, no lo dice explícitamente el texto bíblico. Así que Jesús rompió esos prejuicios y pasó por Samaria.
Ahora, si nosotros queremos aprovechar cada oportunidad para evangelizar, para hablar de Cristo a las personas, necesitamos también romper los prejuicios religiosos, los prejuicios sociales, los prejuicios raciales, porque a veces muchos cristianos, sinceramente, creen que el Evangelio es para la gente pobre, para la gente analfabeta, que no tiene estudios académicos. Queridos míos, el Evangelio es para toda la humanidad, pobres y ricos, académicos e ignorantes, para todos, no hay distinción. Dios no hace discriminación. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. El problema es que nosotros a veces decimos, no le voy a hablar de Jesús porque este es un empresario muy acaudalado y él va a pensar que yo le hablo de Cristo por interés de su dinero. Obviamente que jamás hay que buscar a una persona por interés de su bolsillo. Eso está muy de moda en nuestros días, pero nosotros como cristianos verdaderos que queremos hacer la voluntad de Dios, no tenemos que mirar el bolsillo de nadie, tenemos que mirar el corazón de la persona, que ese corazón necesita el perdón de Jesús, la salvación de Jesús, la paz de Jesús, todo lo que Jesús le quiera dar a una persona. Pero nosotros a veces nos quedamos cortos por prejuicio. Por favor, no caigamos en tales cosas. Podemos caer en el otro extremo. Estas son gente pobre. ¿Y qué? ¿Los pobres tienen menos valor? Para Dios tienen el mismo valor como seres humanos los pobres y los ricos, los ignorantes y los académicos, porque para Dios no hay distinción. Él lo mira al hombre como un ser necesitado de Dios y Jesús murió por todos, sin excepción. Enfatizo eso porque hay una corriente calvinista que dice que Jesús murió solamente por los elegidos, que en la eternidad pasada Dios eligió a ciertos individuos para ser salvos y a los otros para que vayan al infierno. Es una de las herejías teológicas más grandes que existe y está difundida en muchísimas iglesias cristianas evangélicas. Así que yo soy anticalvinista a muerte porque enseñan herejías. Jesús no murió por algunos, Jesús murió por todos. Él dio su sangre por todos. Gloria a Dios. El versículo 6 dice que allí estaba el pozo de Jacob y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Bueno, este versículo es muy interesante. Para nosotros un pozo no significa nada, porque disfrutamos del agua corriente. Abrimos la canilla y sale el agua. Pero en aquellos días tener un pozo era tener una gran riqueza, porque en Israel las napas subterráneas en algunas zonas son muy profundas, así que cavar y llegar a las napas para tener agua era toda una riqueza. Y ese pozo era una herencia que había dejado Jacob, que fue el padre de la nación Israel, porque después Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y bueno, él había dejado para su hijo José, uno de los hijos de Jacob o Israel, y también bebieron de ahí sus ganados, sus hijos, sus ganados. Aquí vemos en este texto la humanidad de Jesús, porque Jesús fue eternamente Dios. Y debo enfatizar nuevamente, porque hay una secta de los testigos de Jehová y otros más que niegan que Jesús es Dios. Y cuando ustedes leen esa Biblia tergiversada que se llama la traducción al Nuevo Mundo, esa en el Evangelio de Juan que dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era como un Dios y lo ponen con minúscula. Son más herejes teológicamente de lo que pensamos. Ellos niegan la divinidad de Jesús. Es más, dice que Jesús fue el primer ser creado, cuando el Evangelio de Juan dice, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Quiero decirte con todas las letras, Jesucristo es el creador del universo junto con el Padre y el Espíritu Santo. ¡Gloria al Rey de Reyes!
Aleluya. Gloria a Dios. Así que Jesucristo es Dios, Dios el Hijo. Así que acá en este texto está mostrando la parte humana. Un día ese Dios Hijo vino y comenzó su vida humana en el vientre de la Virgen María. Estaba cansado y se sentó. Ahí está mostrando la humanidad de Jesús, como todo ser humano. Ubiquémonos. Israel tiene un terreno muy pedregoso, muy irregular, y caminar a las 12 del día cuando hace intenso calor, es obvio que ellos se cansen. Parece que los discípulos no estaban tan cansados porque fueron al pueblo a comprar algo de comer, pero pensemos que los discípulos eran unos simples observadores. El que hacía milagros, el que predicaba, el que atendía a la gente, ¿quién era? Jesucristo. Así que es obvio que él estuviera cansado. Así que se acercó, cansado del camino, y se sentó. La oportunidad de evangelizar se puede presentar en cualquier momento y lugar. Jesús podría haber dicho, bueno, este no es un momento propicio. Estoy cansado, tengo sed, lo haré en otro momento. Hermano querido, cuando te llegó el momento y la oportunidad de dar testimonio de Cristo, podés estar cansado, podés estar con sed, podés estar con hambre, pero aprovecha esa oportunidad. Porque quiero decirte algo, cuando vos estás cansado y empezás a hablar de Cristo, Dios el Espíritu Santo viene y te da nuevas fuerzas, increíble. Y cuando estás enfermo y te vas a orar por otro enfermo, a mí me tocó muchas veces, y a ustedes seguramente también, me voy a orar por el enfermo y mi mente racional diría, ¿cómo un enfermo va a orar por otro enfermo? Bueno, pero me fui y dije, Señor, en el nombre de Jesús, lo sanes a esta persona, y se sanó la persona y yo me sané junto con él. Gloria a Dios, aleluya. Recuerden el título del tema, aprovechemos cada oportunidad. No importa si estás cansado. Cuando estás dando testimonio de Cristo, aprovechando la oportunidad, Dios te da nueva fuerza y te sana si estás enfermo. Esto demanda que estemos atentos para cuando se presenta la oportunidad y dispuestos cuando el Señor nos abra puertas. A veces nosotros queremos forzar una situación, como hacen esa secta que mencioné hace un rato. Llegan a mediodía, justo cuando el ama de casa está cocinando. Traigo 2 revistas, podemos hablar un ratito. Y el ama de casa está cocinando. Y no es el momento oportuno. Entonces, las oportunidades nos da el Señor. Nosotros no podemos forzar una situación, porque en el mejor momento el Señor nos va a abrir las puertas frente a personas que necesitan de Él. Puede ser en la plaza, puede ser en la cancha de fútbol, si te vas, es un momento increíble. Nuestro nieto más chico le gusta mucho al fútbol y él dice que va a ser un gran jugador. Y Luca, me refiero a Luca, y le digo, y Luca, ¿y dónde? Y el Señor no vas a dar testimonio. Y él me dice, abuelo, en la cancha de fútbol yo voy a hablar de Cristo a mis compañeros y a todos los que están ahí. Gloria a Dios, ojalá Dios quiera que así sea. Amén. Porque tenemos prejuicio, hermanos. Creemos que tenemos que hablar de Cristo cuando estamos en un living, con un ambiente agradable, cuando estamos descansados o solamente en el culto. La oportunidad se nos presenta en el momento menos pensado. El gran problema es que a veces se nos pasa y no nos damos cuenta. El versículo 7 dice que una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pasaje archiconocido, pero tiene sus secretos que queremos revelar. Dame de beber. Jesús tomó la iniciativa hablándole. Él no esperó que la persona le hable. Y él no comienza su conversación hablándole de Dios,
no le comienza hablando de las Escrituras, que bien podía haberlo hecho. Pero acá hay una estrategia. Cuando querés ganar a una persona para el Señor, no empieces hablándole de Dios, ni de la iglesia, ni de la Biblia. Empezale a hablar de temas que la persona conoce. La iniciativa hablándole, y escuchá un detalle, el Rey de Reyes pidiéndole un favor a la samaritana. No lo dice, pero es como si le dijera, por favor, ¿podrías darme un poco de agua que tengo mucha sed? ¡Qué humildad! El Rey de Reyes podía ordenar al agua que venga a sus manos y sucedería. ¿Qué no podía hacer Jesús? Pero le pide un favor a la samaritana que le diera de beber. Necesitamos iniciar un diálogo, hablar con la gente de cosas comunes y corrientes. Así que tenemos que no ir directo a la palabra, no porque sea malo, sino porque la gente va a huir de lo que querés presentarle. Es mejor empezar hablando, ¿cuántos hijos tenés? Veo que tus chicos están creciendo. El Señor te va a mostrar por qué hablar y vas a tocar el corazón de la persona y te va a prestar atención. En el versículo 9 leemos que la samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, ahí está confirmando lo que les decía anticipadamente. Así que la mujer se sorprende. La samaritana se sorprende que Jesús, siendo varón y siendo judío, para nuestra cultura no es nada que un varón hable con una dama en la calle. Es lo más normal. Pero en aquella cultura, en esa idiosincrasia, que un varón hable con una mujer que estando sola no era bien visto, era mal mirado, no era bien. Entonces, siendo varón y judío, le hablaba en público y todavía siendo judío y samaritana, cosa que nunca ocurría esa charla, y le pide un favor. Estamos viendo estrategias para que aprovechemos cada oportunidad. La humildad, la mansedumbre, la sabiduría son las mejores compañías para cuando nosotros queremos presentar a Jesús a alguien. Es probable que la persona a quien queremos evangelizar se sorprenda de nuestra actitud, porque no vamos directamente a condenarla, no vamos diciéndole lo que vos creés está mal. No, empezamos como empezó Jesús. Pero debemos continuar con nuestra tarea, porque Él estuvo aprovechando. Recordemos que Jesús estaba cansado. Recordemos que Jesús estaba sediento. Y era insólito que una mujer vaya al pozo a buscar agua a esa hora. Generalmente lo hacía a la mañana temprano. Así que hay cosas muy llamativas en este relato. El versículo 10 dice que Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios. ¿Qué es el don? El regalo de Dios. Dios no vende, Dios regala. Y de nuevo voy a terminar esto y después digo algo. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Hoy vas a escuchar en televisión, en internet, hace un pacto, pone $1,000 y Dios te va a prosperar tu negocio. ¿Vos querés que te vaya bien? Hace una siembra. Hermano, la Biblia dice que todo lo que Dios da, lo da por pura gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Regalo que no lo merecemos. Así que si escuchás a algún predicador que dice, hace un pacto, poné tantos $, para que el Señor te bendiga, ese es un comerciante que está saqueando el bolsillo de la gente. No te enganches con eso. Hay canales de televisión que lo hacen. Hay pastores de multitudes que venden el Evangelio. El Evangelio, las buenas noticias de Dios, del reino de Dios, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido toda la raza humana y vino a ofrecer perdón, salvación, paz y todo gratis, sin cobrar nada.
De gracia recibiste, dice la Biblia, dad de gracia. Nosotros no podemos cobrar para difundir la palabra del Señor. Así que Jesús le respondió, si conocieras el regalo de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame beber? Si me conocieras, ¿quién soy yo? Le quiere decir. Él te daría agua viva, no te vendería, te daría agua viva. Sin pérdida de tiempo Jesús le habló de lo que Dios ofrece, el agua viva, el agua espiritual, y que se la está ofreciendo. ¿Qué es el agua? Bueno, el agua espiritual es Jesucristo mismo. Pero ¿qué implica esa agua? Beber de esa agua implica recibir perdón de pecados, salvación del alma, vida eterna, bendición, paz, gozo y todo lo que implica beber de esa agua. Hay cientos de miles de personas que saben la historia de Cristo. Si vos le preguntás, a lo mejor saben más la historia de Cristo que nosotros. Pero saber la historia de Cristo no le salva a nadie del infierno. Saber de Cristo como un personaje histórico no le favorece a nadie. Es bueno saber, pero ¿qué salva a la persona? Tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. ¿Dónde? ¿Cuándo? En cualquier lugar. Yo cuando era ateo y me estaba por suicidar y rechazaba todo lo que me ofrecían, gente buena que me decía, Jesús te va a ayudar. No, no creo en Cristo, no creo en Dios, no creo en Biblia, no creo en iglesia, no creo en nada. Y cada vez mi vacío existencial era mayor y tenía ideas suicidas. Pero cuando estaba encerrado en mi habitación de soltero, escuché un mensaje brevísimo de 5 minutos que me dijo, Jesús está vivo y Él te puede perdonar, te puede salvar, te puede socorrer. Me tiré de rodillas al lado de mi cama y dije, si es verdad que estás vivo, Señor, perdóname, yo te quiero recibir en mi corazón. Y lo que sucedió en ese momento yo no te lo puedo explicar porque se me anudaría la garganta. La presencia viva de Cristo vino en mí y empezó a llenar mi mente, mi corazón, mi alma. Es la experiencia del nuevo nacimiento cuando invitamos a Cristo a vivir en nuestro corazón, no saber mentalmente la historia. Así que ahí estamos. El agua de vida yo la bebí por primera vez en mi habitación de soltero cuando tenía 23 años. Hace bastante tiempo, hace como 54, 55 años. Y te puedo decir una cosa, de una sola cosa me arrepentí. ¿Por qué no lo habré conocido antes? ¿Por qué si a los 14 años ya intentaron hablarme de Jesús y yo era el más necio de todo? No, la Biblia es un libro de ignorantes. Ahora hay muchos libros científicos de Charles Darwin. Yo era un necio. Creía en la teoría de la evolución y todas esas cosas que ustedes ya saben. Nosotros también debemos introducir estos temas con naturalidad, con sencillez, con convicción. Claro, alguno va a decir en este momento, pero pastor, el día que yo salga de mis problemas voy a empezar. Yo quiero decirte una de cal y otra de arena, una buena y otra mala. Yo quiero decirte una cosa, vas a salir del problema en que estás. Pero cuando salgas va a empezar otro problema. Porque los seres humanos vivimos de problema en problema, de Guatemala en Guatepeor. ¿Sí o no? Siempre andamos en problemas. O es la salud, o es el hijo, o es la casa, o es la gotera. Siempre tenemos problemas. Entonces esa es una estrategia del diablo. El día que salga de tu problema habla de Jesucristo. No, Señor. En medio de los problemas tengo que hablar de Cristo. Y cuando yo doy testimonio de Cristo, Él suple todas mis necesidades. Porque Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las otras cosas les serán añadidas sin que las pidan. Pasamos el año pidiendo cosas que son genuinas, que están bien. Dame una casa, dame el auto, dame buena salud. Y ahí la llevamos. Pero cuando nosotros nos empezamos a ocupar del reino de Dios y su justicia, quiere decir lo que Dios espera, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, todo lo demás que necesitamos, serán añadidas sin que las pidamos. ¡Qué negocio, hermano!
¿Qué negocio? A partir de hoy yo te animo, te desafío a experimentar. Empezá a pedirle al Señor, dame almas porque me muero. Quiero ganar una persona para Cristo antes de fin de año. Quiero ganar 2, quiero ganar 3. Quiero traerle que se bautice, que sea tu discípulo. Y te vas a sorprender que tus necesidades económicas de salud y de todo, Dios te la va a contestar sin que se lo pida, porque Él lo prometió en Mateo 6:33. Es palabra de Dios. Nosotros también debemos introducir estos temas con naturalidad. Paso a los versículos 11 y 12. En los versículos 11 y 12 leemos que la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. Así que, ¿de dónde tienes el agua viva? No entendía nada la mujer. ¿Acaso tú eres mayor? ¿Acaso tú eres más importante que nuestro padre Jacob? Nuestro antepasado Jacob, quiere decir, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Está diciendo, pero Señor, Jacob, nuestro ascendiente, era el dueño de este pozo. Y tú ahora me vas a dar algo. ¿Tú eres más importante que nuestro antepasado? Y decimos con todas las letras, Jesucristo es más importante que todos. Que Jacob, que Abraham, que todo, es el más importante del universo, porque Dios el Padre le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra, y en su nombre toda rodilla se debe doblar en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor con mayúscula. ¡Gloria a Dios! La samaritana no entendía las cosas espirituales y las relacionaba con las materiales. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que no te extrañe que cuando le hablas de Jesús a una persona, diga, sí, yo creo en Jesús, pero no cree. Él cree que Jesús existió. Cree que Jesús es un personaje real de la historia, pero creer en Jesús implica confiar en el sacrificio que Él hizo en la cruz por mis pecados para pagar la gran deuda que yo tenía ante Dios. A veces la persona que intentamos evangelizar no va a entender. No nos preocupemos, el Espíritu Santo se va a encargar de hacerla entender. Y finalizo con los 2 últimos versos que me propuse abarcar, versículos 13 y 14. 13 y 14 dicen que Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua, por supuesto, se refería en ese momento al agua del pozo, pero también simbólicamente esa agua representa los placeres de este mundo. A veces no son pecaminosos, a veces son nobles. Hacer un viaje turístico no es nada pecaminoso, pero hay aguas turbias de este mundo que son pecados, y el que los comete en un momento parece que se sacia su sed, pero luego vuelve a tener sed. Él volverá a tener sed, dice. Pero el versículo 14, pero el que beba del agua que yo le daré. Notas que no dice que los apóstoles le darían, él, pero que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. No era solamente para él el agua o para ella el agua. Es una fuente que surge, agua espiritual, que da de beber a los que lo rodean. Cuando hay un verdadero cristiano y está rodeado de gente sedienta, sus palabras emiten agua espiritual, emiten esperanza, emiten fe. Cuando dice, vamos de mal en peor, nos hundimos la Argentina, estamos sin gobierno, la inflación es imposible de detener. No escuches eso, decile, yo conozco al dueño del universo, el dueño del oro y la plata del mundo. Él nos va a sostener y nos va a dar el sustento cada día. Y yo puse mi confianza en Él. Joven fui, dice el salmista, y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. El que cree en Dios siempre tendrá el pan de cada día, porque Dios es nuestro sustento.
Ahora Jesús le habla claramente del agua espiritual que es Él mismo y le ofrece que la beba. En otra ocasión Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Nosotros también necesitamos ofrecer el agua espiritual que es Cristo mismo. Nunca ofrezcas una iglesia, porque la gente está a la defensiva, porque creen que estamos haciendo proselitismo religioso. ¿Qué quiere decir eso? Conquistar gente para nuestra denominación, para Iglesia de Dios Hernandaria. Yo no trabajo para eso, yo trabajo para ganar gente para el reino de Dios. Me gustaría que vengan acá, obviamente, para discipularla, pero muchísima gente que el Señor me permitió ganarla no están en esta iglesia, están en otra. Me hubiese gustado que vengan acá, pero las cosas son así. Así que nosotros necesitamos ofrecer el agua espiritual que es Cristo mismo a la persona que estamos evangelizando, es decir, ofrecer ayuda para que esa persona reciba en su corazón a Jesús como Salvador y Señor. Quiero terminar con una ilustración. Un barco se había perdido en alta mar y pasaban los días y los tripulantes sobrevivían de la pesca que podían sacar del mar. Pero tenían un problema que parecía insalvable. El potable se les había terminado. Ustedes saben que el agua del mar no se puede tomar. Es salada, resalada, es intomable. Así que estaban desesperados. Pero en cierto momento ellos vieron a la distancia otro barco que se aproximaba. Cuando estaba cerca y le pudieron hablar, le dijeron, por favor, auxíliennos, nos estamos muriendo de sed. Y la respuesta que recibieron no la podían creer. Pensaban que los del otro barco se estaban burlando de ellos. ¿Qué le contestaron? Echen el balde al agua. Están navegando sobre aguas dulces. Esta es la poderosa corriente del río Amazonas. Y ellos todavía no lo podían creer. Tiraron el balde y efectivamente estaban navegando sobre aguas dulces porque se habían perdido. Así también hay millones de personas en el mundo que se están muriendo de sed espiritual. Pero falta que alguien le diga, no echa el balde al agua, sino cerca tuyo está Cristo, que es el agua de vida, que si lo recibís en tu corazón, tu sed espiritual se va a saciar. La pregunta final, ¿estaremos dispuestos a hacerlo desde ahora? ¿Cuál es tu respuesta? No me lo digas. ¿Estás dispuesto o dispuesta a ofrecer el agua viva? No ofrecer una religión, ofrecer a Cristo. ¿Estamos dispuestos a hacerlo desde ahora, ofrecerle a tu vecino, a tu compañero de trabajo? Y que aprovechemos cada oportunidad que se nos presenta. Dios quiera que así sea. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Jesús nos está hablando.